¿Quién fue realmente Gianni Versace? ¿Un genio que liberó el cuerpo humano o un hombre que jugó demasiado cerca del fuego? Para el mundo, Versace era exceso, sensualidad y poder. El diseñador que convirtió a las modelos en diosas y a la pasarela en un espectáculo global, pero detrás del brillo, de los flashes y de la fama, había presión, enemigos silenciosos y una vida cada vez más aislada. Gianni Versace no solo creó moda, creó un imperio basado en deseo, imagen y provocación. Y cuando parecía haberlo conquistado todo, fue asesinado frente a su propia casa. La pregunta no es solo cómo murió, sino qué precio tuvo que pagar por el mundo que él mismo construyó. Gianni Versace no fue solo un diseñador de moda, fue un creador de mundos, un hombre que entendió, antes que muchos, que la moda podía ser poder, espectáculo y provocación al mismo tiempo. Cuando la elegancia italiana se construía sobre la discreción y el equilibrio, Versace eligió el camino opuesto. Apostó por el exceso, el color y la sensualidad directa. No diseñaba para pasar desapercibido, diseñaba para dominar la mirada. Para él, el cuerpo humano no era algo que ocultar, sino una herramienta de expresión absoluta. Desde el inicio, su visión incomodó. Los críticos lo llamaron vulgar, demasiado sexual, demasiado ruidoso para los estándares de la alta costura. Pero Versace no buscaba aprobación, buscaba impacto. Cada colección era una declaración abierta contra las reglas no escritas del lujo tradicional. Lo que pocos comprendieron en ese momento fue que Versace no solo estaba creando ropa, estaba transformando la moda en un fenómeno cultural. Sus desfiles dejaron de ser simples presentaciones y se convirtieron en espectáculos. La pasarela pasó a competir con el cine, la música y la televisión. Y el diseñador dejó de ser una figura invisible para convertirse en protagonista. Con el paso del tiempo, la polémica se transformó en influencia. Las críticas dieron lugar a atención. La atención se convirtió en deseo. Y el deseo, en poder. Versace comenzó a vestir a celebridades, a aparecer en portadas de revistas y a marcar el ritmo de una industria que ya no podía ignorarlo. Su nombre dejó de ser solo una firma para convertirse en un símbolo global. Pero el éxito no llegó sin consecuencias. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión. Mantener una identidad tan fuerte exigía no detenerse nunca. Cada temporada debía superar a la anterior. Cada colección tenía que provocar más, brillar más, ir más lejos. Versace vivía rodeado de admiración, pero también de expectativas imposibles. Aún así, nunca suavizó su visión. Nunca eligió el camino seguro. Continuó empujando los límites, incluso cuando la fama comenzó a sentirse menos como un triunfo y más como una jaula. Su mundo era intenso, brillante y profundamente expuesto, y él estaba siempre en el centro. Esta historia no trata solo de glamour y lujo, trata del precio de construir un imperio basado en la imagen, el deseo y la provocación. Para entender a Gianni Versace, primero hay que entender el mundo que creó, un mundo que lo elevó a la cima y que también lo rodeó de sombras. Aquí comienza la promesa de esta leyenda. Gianni Versace nació lejos del glamour que más tarde definiría su nombre. Creció en Reggio Calabria, una región del sur de Italia marcada por la tradición, la austeridad y un fuerte sentido familiar. No era el centro de la moda, no era Milán ni París, pero fue ahí donde comenzó a formarse una mirada distinta sobre la belleza. Su madre, Francesca Versace, tenía un pequeño taller de costura. Ese espacio se convirtió en el primer universo creativo de Gianni. Mientras otros niños jugaban en la calle, él observaba telas, cortes y manos expertas transformando materiales simples en prendas cargadas de significado. No aprendió moda en libros, la aprendió viendo, tocando y sintiendo. Desde muy joven entendió algo esencial. La ropa no solo cubre el cuerpo, lo comunica. Habla de identidad, de deseo y de poder. Esa idea se quedó con él para siempre. El sur de Italia también dejó otra marca profunda. La arquitectura clásica, los mosaicos, las ruinas griegas y romanas. La mitología, las figuras fuertes, sensuales y dominantes del arte antiguo. Para Gianni, el pasado no era algo muerto.
Era una fuente viva de inspiración. Ahí nació su fascinación por la estética barroca, por la exageración y por la belleza que no teme ser intensa. Mientras muchos diseñadores miraban al futuro buscando minimalismo, Versace miraba al pasado buscando fuerza. No le interesaba la discreción, le interesaba el impacto emocional. La medusa, símbolo que más tarde representaría a su casa de moda, no fue una elección casual, era una declaración. Quien la miraba quedaba atrapado. Durante su adolescencia, Gianni no soñaba con encajar, soñaba con destacar, con crear algo que no pudiera ignorarse. Y aunque su entorno era limitado, su ambición no lo era. Sabía que para desarrollar su visión tendría que salir de Calabria. Tendría que enfrentarse a un mundo más grande, más competitivo y mucho más cruel. Cuando finalmente se trasladó al norte de Italia, llevó consigo algo que otros no tenían. No una formación académica clásica, sino una identidad clara. Versace no quería imitar a nadie. No quería seguir reglas establecidas. Quería imponer su propio lenguaje visual, incluso si eso significaba ser rechazado al principio. Es importante entender este punto. La audacia de Gianni Versace no nació del éxito, nació de sus orígenes, de crecer fuera del centro, de observar desde los márgenes, de no deberle nada a la élite tradicional de la moda. Eso le dio libertad, y la libertad le dio valentía. Todo lo que vendría después, el exceso, la sensualidad, la provocación, ya estaba ahí desde el inicio. No fue una estrategia de marketing, fue una expresión auténtica de quién era y de cómo veía el mundo. En la infancia de Gianni Versace no había pasarelas ni supermodelos, pero sí había una visión clara que comenzaba a tomar forma. Una visión que pronto chocaría con la industria y la obligaría a cambiar. Cuando Gianni Versace llegó a Milán, entró en el corazón de una industria que no estaba preparada para él. Milán era el centro del poder, pero también de las reglas. Allí dominaban la sobriedad, el control y una idea muy clara de lo que significaba el buen gusto italiano. Versace observó todo eso y decidió no obedecerlo. Sus primeros trabajos no fueron un camino directo al éxito. Colaboró con distintas casas, aprendió el funcionamiento interno del sistema y entendió rápido algo fundamental. La moda no solo se diseña, también se negocia, se protege y se defiende. Y ese mundo podía ser tan elegante como despiadado. Desde el inicio, su estilo generó fricción. Mientras otros apostaban por líneas limpias y tonos neutros, Versace introducía color, brillo, referencias artísticas fuertes y una sensualidad explícita. Sus prendas no buscaban agradar a todos, buscaban provocar una reacción. Y, en un entorno conservador, eso era visto casi como una amenaza. Muchos lo consideraron exagerado, demasiado ruidoso, demasiado sexual, demasiado diferente. Pero Versace no retrocedió. Cada crítica funcionaba como combustible. Cuanto más le decían que bajara el tono, más lo subía. Para él, la moda sin riesgo era irrelevante. En 1978, decidió dar el paso definitivo y fundar su propia casa de moda. Ese momento marcó el inicio de una verdadera rebelión estética. Ya no tenía que adaptarse a la visión de otros. Ahora podía construir su propio universo, con sus propias reglas. Y lo hizo sin suavizar su identidad. Sus primeras colecciones dejaron claro el mensaje. Versace no quería pasar desapercibido en un calendario saturado de nombres importantes. Quería dominar la conversación. Introdujo cortes agresivos, materiales inesperados y una imagen de mujer fuerte, segura y consciente de su poder. No era una musa frágil, era una figura que controlaba la escena. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos compradores dudaron, parte de la prensa fue dura, pero algo comenzó a cambiar. La gente hablaba de Versace, lo criticaban, lo cuestionaban, pero no podían ignorarlo. Y en la moda, ser ignorado es el verdadero fracaso. Poco a poco, su nombre empezó a circular con fuerza. No como el diseñador correcto, sino como el diseñador peligroso, el que rompía normas, el que incomodaba a la vieja guardia, y esa reputación lo posicionó exactamente donde él quería estar, en el centro del debate. Milán, que al principio lo observó con desconfianza, empezó a darse cuenta de algo. Gianni Versace no era una moda pasajera. Era un cambio de energía,
Representaba una nueva generación que no pedía permiso y no buscaba aprobación. Este periodo fue clave. Aquí se definió el carácter que marcaría toda su carrera. Versace entendió que su fuerza no estaba en encajar, sino en resistir, en mantenerse fiel a una visión, incluso cuando el entorno presionaba para suavizarla. Y sin saberlo aún, esa rebeldía sería el primer paso hacia la cima y también hacia un camino cada vez más expuesto. Gianni Versace entendió algo que pocos diseñadores se atrevieron a aceptar abiertamente. El cuerpo humano es poder. Y quien controla la forma en que ese cuerpo se muestra, controla la mirada, el deseo y la atención del mundo. Para Versace, la moda no debía ocultar, debía revelar. Mientras gran parte de la industria seguía protegiéndose detrás de la elegancia contenida, él decidió exponer la piel, marcar las curvas y convertir la sensualidad en un lenguaje directo. Sus prendas no pedían permiso. Entraban en escena con seguridad absoluta. La mujer Versace no era pasiva, no era frágil ni tímida. Era dominante, consciente de su atractivo y sin miedo a usarlo. Vestirse de Versace significaba ocupar espacio, atraer miradas y aceptar el poder que venía con ello. Esa visión rompía con décadas de códigos implícitos sobre cómo debía comportarse la feminidad en el lujo. Esto generó una reacción inmediata. Para algunos era liberación, para otros una provocación innecesaria. La línea entre arte y escándalo se volvió cada vez más delgada, pero Versace no veía contradicción. Para él, provocar también era una forma de decir la verdad, una verdad incómoda para una industria que prefería fingir neutralidad. Sus diseños se volvieron reconocibles al instante. Cortes audaces, aberturas estratégicas, materiales que abrazaban el cuerpo como una segunda piel. Nada era accidental. Cada prenda estaba pensada para crear impacto visual y emocional. El cuerpo dejaba de ser un soporte y se convertía en el mensaje principal. Versace también entendió el poder del hombre dentro de este juego. Introdujo una masculinidad fuerte, segura y sin complejos. Sus diseños masculinos no evitaban la sensualidad, la incorporaban. En un momento en que la moda masculina aún era rígida y limitada, él amplió el lenguaje, rompiendo estereotipos y ampliando fronteras. La crítica fue feroz. Se habló de exceso, de vulgaridad, de una obsesión peligrosa con la sexualidad. Pero, al mismo tiempo, las imágenes de Versace comenzaban a dominar revistas, campañas y conversaciones. Su estética era imposible de confundir con cualquier otra. Y eso, en un mercado saturado, era una ventaja inmensa. Aquí es donde Versace consolidó su identidad. No como un diseñador que seguía tendencias, sino como uno que las imponía. El cuerpo se convirtió en su manifiesto, un símbolo de libertad, pero también de confrontación. Vestirse de Versace era tomar una posición, aceptar ser visto y juzgado. Con cada colección, el mensaje se volvía más claro. La moda podía ser bella, pero también desafiante. Podía seducir y al mismo tiempo incomodar. Versace no quería agradar a todos. Quería marcar una época. Y mientras el mundo debatía si su visión era demasiado atrevida, una cosa era indiscutible. Gianni Versace había cambiado para siempre la relación entre moda y cuerpo. Y ese cambio abriría la puerta a una nueva era, una en la que la imagen y el poder caminarían de la mano. Gianni Versace no solo transformó la moda, transformó a quienes la representaban. Antes de Versace, las modelos eran vistas principalmente como soportes para la ropa. Caminaban, mostraban las prendas y desaparecían. Él cambió por completo esa lógica. Entendió que la imagen tenía más fuerza cuando estaba encarnada en personalidades poderosas. No quería cuerpos anónimos, quería presencias. Así comenzó el nacimiento de la era de las supermodelos. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington. Nombres que dejaron de ser solo modelos para convertirse en íconos culturales. Versace no las trataba como maniquíes. Las elevó al nivel de estrellas. Las hizo visibles, deseadas y reconocibles. En sus desfiles, la pasarela dejó de ser un espacio técnico. Se convirtió en un escenario. La música, la iluminación y la actitud eran tan importantes como las prendas. Las modelos no caminaban.
dominaban. Cada paso transmitía seguridad, poder y control. El público no solo observaba ropa, observaba una narrativa. Versace entendió que la moda necesitaba emoción, y las supermodelos eran el vehículo perfecto. Tenían rostro, carácter y magnetismo. Eran mujeres que sabían quiénes eran y no tenían miedo de ocupar espacio. Esa energía encajaba perfectamente con su visión estética. La relación entre Versace y estas mujeres fue simbiótica. Él las impulsó a la cima. Ellas encarnaron su mundo. Juntos construyeron una imagen de lujo que no era distante ni fría, sino intensa, viva y profundamente humana. El diseñador y las modelos se potenciaban mutuamente, creando momentos que hoy son parte de la historia de la moda. El punto de quiebre llegó cuando Versace decidió unir la moda con la música. En un gesto que parecía simple, pero fue revolucionario, hizo que las supermodelos desfilaran juntas al ritmo de una canción pop frente a un público eufórico. Ese instante selló una nueva era. La moda ya no pertenecía solo a expertos. Pertenecía al mundo. A partir de ahí, las modelos se convirtieron en celebridades globales. Aparecían en portadas, programas de televisión y campañas publicitarias. Tenían voz, opinión y poder de influencia. Versace había comprendido que el lujo del futuro no se construía en silencio, sino a plena luz. Este cambio también redefinió la industria. Otros diseñadores tuvieron que adaptarse. Las marcas comenzaron a competir no solo por telas y cortes, sino por rostros, personalidades y narrativas. La pasarela se volvió un espacio de espectáculo, y la moda, un lenguaje popular. Para Versace, este no fue un movimiento calculado. Fue una extensión natural de su visión. Si la ropa era poderosa, quienes la llevaban debían serlo aún más. Las supermodelos no eran un accesorio de su marca, eran parte esencial de su universo. Y con ellas, Gianni Versace no solo conquistó la industria, conquistó la imaginación colectiva de toda una generación. A comienzos de los años 90, Gianni Versace ya no era solo un diseñador influyente, era una figura central de la cultura global. Su nombre trascendía la moda y comenzaba a mezclarse con la música, el cine y el espectáculo. Versace entendió algo clave antes que muchos. El lujo del futuro no viviría aislado, viviría conectado. Mientras otras casas protegían su prestigio, manteniendo distancia con la cultura popular, Versace hizo lo contrario. Abrió las puertas, invitó a artistas, músicos y celebridades a formar parte de su universo. No veía el pop como una amenaza, sino como una fuente de energía. Y esa decisión cambió las reglas del juego. Madonna, Elton John, Prince, Cher. Vestirse de Versace no era solo una elección estética, era una declaración pública. Significaba poder, audacia y libertad. Las alfombras rojas se convirtieron en extensiones de sus pasarelas. Cada aparición reforzaba la idea de que Versace no seguía tendencias, las imponía. La relación con la princesa Diana fue especialmente simbólica. En un momento de transformación personal, ella encontró en Versace una forma de expresarse con seguridad y modernidad. Sus apariciones vestida por la casa italiana enviaron un mensaje claro al mundo. Elegancia y fuerza podían coexistir. Y Versace supo leer ese momento con precisión. El imperio crecía a una velocidad impresionante. Boutiques en las capitales más importantes, fragancias, accesorios, líneas completas que llevaban su estética a nuevos públicos. Versace se convirtió en una marca global sin perder su identidad visual. Medusas, colores intensos, referencias clásicas reinterpretadas con una sensualidad contemporánea. Pero este crecimiento tenía un costo. Mantener una imagen tan potente exigía una presencia constante. Cada colección debía ser un evento, cada desfile, una conversación mundial. Versace estaba en todas partes, todo el tiempo, y aunque el éxito era evidente, la presión aumentaba con cada paso. Gianni seguía siendo el centro creativo absoluto. Controlaba la visión, tomaba decisiones y protegía el ADN de la marca con obsesión. No delegaba lo esencial. Sabía que su nombre era el corazón del imperio, y esa responsabilidad pesaba. Aún así, su influencia era innegable. Versace logró algo que parecía imposible: unir el lujo con la cultura de masas sin diluir su fuerza.
Demostró que la moda podía ser arte y espectáculo al mismo tiempo, que podía dialogar con la música, el cine y la fama sin perder autoridad. En este punto, Versace ya no competía con otros diseñadores, competía con el tiempo, con la expectativa de superarse a sí mismo, con un mundo que exigía siempre más brillo, más impacto, más provocación. La cima era real. El imperio estaba completo, pero cuanto más alto se llega, más expuesto se está. Y sin saberlo, Gianni Versace entraba en la etapa más frágil de su historia, una en la que el éxito absoluto comenzaría a convivir con una soledad silenciosa. Cuando Gianni Versace alcanzó la cima, descubrió una verdad incómoda. El éxito absoluto no trae silencio, trae ruido, expectativas, tensiones y una vigilancia constante. Cada movimiento era observado, cada decisión, juzgada, y cada error potencial, amplificado. El poder dentro de la industria de la moda no es solo creativo, es económico, simbólico y político. Versace ya no era un diseñador más. Era una figura que influía en mercados, tendencias y narrativas culturales. Y donde hay poder, aparecen también los conflictos. La competencia se volvió más agresiva. Algunos lo admiraban en público y lo cuestionaban en privado. Otros veían su dominio como una amenaza directa. Su estilo provocador, su cercanía con celebridades y su capacidad de generar atención permanente despertaban recelos. Versace no encajaba en el molde tradicional, y eso incomodaba. A pesar de estar rodeado de gente, Gianni comenzó a aislarse. El círculo se volvió más pequeño, la confianza más limitada. Proteger la marca significaba protegerse a sí mismo, y esa defensa constante desgasta. El diseñador que celebraba la exposición empezó a vivir con cautela. La presión creativa también aumentó. Cada colección debía ser un acontecimiento. No había espacio para lo ordinario. Versace sentía que no podía repetirse ni bajar la intensidad. El mundo esperaba siempre algo más audaz, más fuerte, más espectacular. Y esa expectativa se convirtió en una carga silenciosa. En lo personal, la fama empezó a distorsionar la vida cotidiana. La privacidad se redujo. Los desplazamientos se planificaban con cuidado. La libertad que tanto había defendido en su estética comenzaba a perderse en la realidad. El hombre que celebraba el deseo y la visibilidad empezó a valorar el anonimato. Versace era consciente de esta contradicción. Había construido un universo basado en la imagen, pero ahora esa imagen lo seguía a todas partes. El éxito no le permitió desaparecer. Lo obligó a estar presente siempre, incluso cuando necesitaba distancia. Aún así, no renunció a su visión. No suavizó su lenguaje creativo para agradar. No redujo la intensidad para encajar. Continuó siendo fiel a sí mismo, incluso cuando eso implicaba vivir con una tensión constante. Para él, traicionar su identidad habría sido una derrota mayor. Esta etapa revela una faceta menos visible de Gianni Versace, la del creador que carga solo con el peso de un imperio, la del hombre que, rodeado de lujo y reconocimiento, experimenta una forma particular de soledad, no la ausencia de personas, sino la falta de refugio, porque cuando el éxito es total, no hay dónde esconderse. Y Gianni Versace, sin saberlo, se acercaba a un punto en el que esa exposición permanente tendría consecuencias irreversibles. La mañana en que Gianni Versace murió, el mundo de la moda quedó en silencio. No fue un rumor, ni una exageración mediática. Fue un golpe directo al corazón de una industria que aún lo necesitaba, que aún dependía de su energía creativa. En cuestión de horas, el nombre Versace dejó de asociarse solo al lujo y pasó a vincularse con una ausencia imposible de ignorar. La noticia se propagó con rapidez. Diseñadores, modelos, artistas y celebridades reaccionaron con incredulidad. Nadie estaba preparado para perder a una figura tan central, tan activa, tan presente. Gianni Versace no era un creador retirado ni una leyenda del pasado. Estaba en pleno control de su imperio. Tenía proyectos, planes y una visión que seguía evolucionando. El impacto fue global. Las portadas cambiaron de tono. Las pasarelas guardaron silencio. Las palabras shock y tragedia se repitieron una y otra vez. Pero detrás del ruido mediático surgió una sensación más profunda. Una vulnerabilidad colectiva.
Si alguien como Versace podía desaparecer de forma tan abrupta, nadie estaba realmente a salvo de la fragilidad del éxito. Para su entorno más cercano, el golpe fue devastador. No solo perdían a un líder creativo, sino a una presencia constante, a una mente que daba forma a cada detalle. Versace no delegaba su esencia. La marca y el hombre estaban profundamente unidos. Su ausencia dejaba un vacío que no podía llenarse con facilidad. La industria comenzó a hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo continuar sin él? ¿Cómo preservar una identidad tan marcada por una sola visión? ¿Era posible que Versace sobreviviera a Versace? Estas dudas no eran solo estratégicas, eran emocionales, porque más allá del negocio se había perdido una voz única. El público, por su parte, reaccionó con una mezcla de duelo y fascinación. Las imágenes de su trabajo, sus desfiles y sus colaboraciones se revisaron con nuevos ojos. Cada vestido parecía ahora un testimonio, cada colección, una pieza final de un legado que ya no crecería de la misma manera. La muerte de Gianni Versace marcó el fin de una era, no solo para su casa de moda, sino para toda una forma de entender el lujo, una era en la que el diseñador era una figura cultural total, capaz de dialogar con la música, el arte y la fama sin pedir permiso. En ese momento quedó claro algo fundamental. Gianni Versace no solo había creado moda, había creado una forma de vivirla, y su ausencia obligó al mundo a enfrentarse a una pregunta difícil. ¿Qué queda cuando el creador desaparece, pero el imperio permanece? La respuesta no llegaría de inmediato. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre, reconstrucción y decisiones que definirían el futuro de la marca para siempre. Después de la muerte de Gianni Versace, el silencio no duró mucho. Fue reemplazado por preguntas. Demasiadas. Preguntas que no buscaban morbo, sino sentido, porque cuando una figura tan poderosa desaparece de forma abrupta, el mundo necesita explicaciones que vayan más allá de los titulares. La versión oficial ofreció un cierre rápido. Para muchos, era suficiente. Para otros, dejaba vacíos difíciles de ignorar. No por teorías conspirativas, sino por una sensación persistente de incompletud. La historia parecía cerrada, pero no resuelta emocionalmente. Y en el universo de Versace, donde todo era intenso y simbólico, esa falta de cierre pesaba. Los medios analizaron cada detalle: su vida, sus rutinas, su nivel de exposición, sus decisiones recientes. Todo se reinterpretó a la luz de la tragedia. Lo que antes era éxito ahora se veía como riesgo. Lo que antes era apertura, ahora se cuestionaba como vulnerabilidad. La narrativa cambió, incluso cuando los hechos no lo hicieron. Dentro de la industria, la conversación fue más silenciosa. Diseñadores y ejecutivos entendían algo que el público apenas empezaba a percibir. Versace no solo había perdido a su fundador, había perdido a su brújula creativa. Y eso abría un escenario incierto, porque cuando una marca está tan profundamente ligada a una sola persona, continuar no es solo un desafío económico, sino identitario. El duelo se mezcló con la estrategia. Había colecciones que terminar, compromisos que cumplir, empleados que dependían del futuro de la empresa. El tiempo no se detuvo, aunque la pérdida lo hubiera merecido. El mundo de la moda, implacable, exigía respuestas rápidas. Mientras tanto, el público observaba. Algunos temían que Versace se diluyera. Otros creían que el mito crecería aún más con la ausencia. La figura de Gianni comenzaba a transformarse. Ya no era solo el diseñador provocador. Se convertía en una leyenda, envuelta en nostalgia y respeto. La marca enfrentaba una decisión crucial: preservar el pasado sin quedarse atrapada en él. Honrar la visión original sin convertirla en una réplica sin alma. Ese equilibrio sería difícil, y cualquier error sería interpretado como una traición al legado. Este periodo estuvo marcado por la incertidumbre. Nada estaba garantizado. La continuidad era una apuesta. El nombre Versace seguía siendo poderoso, pero el mundo quería saber si podía existir sin la mente que lo había creado. Aquí comenzó una transición silenciosa pero decisiva, una etapa en la que el peso del apellido ya no recaía en Gianni, sino en quienes debían sostenerlo. La historia no había terminado, solo había cambiado de manos, y en ese cambio se definía algo más grande que una marca. Se definía si el legado de Gianni Versace
era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al hombre, o si estaba condenado a vivir solo como recuerdo. Tras la muerte de Gianni Versace, el futuro de la casa quedó en manos de Donatella Versace. No era una sucesora preparada por el sistema ni una figura construida para liderar un imperio global. Era la hermana, la confidente, la persona que había vivido siempre a la sombra de una visión ajena, aunque profundamente conectada a ella. Donatella conocía el universo Versace desde dentro. Había estado presente en procesos creativos, decisiones estéticas y discusiones estratégicas. Entendía el ADN de la marca. Pero entender no es lo mismo que liderar. Y ahora, el mundo la observaba con una pregunta clara. ¿Podía Versace sobrevivir sin Gianni? La presión fue inmediata. No solo debía continuar una marca, debía proteger un legado. Cada colección sería comparada, cada decisión analizada. Donatella no tenía margen para equivocarse. Y lo sabía. El apellido que le abría puertas también la encadenaba a expectativas imposibles. Su primer desafío fue emocional. Diseñar después de la pérdida significaba enfrentarse a la ausencia en cada paso. La marca estaba llena de la voz de Gianni, sus referencias, su estética, su energía. Donatella tuvo que aprender a dialogar con ese pasado sin quedar atrapada en él. Eligió no borrar la identidad. Mantuvo la sensualidad, la fuerza visual y el dramatismo. Pero introdujo matices, una feminidad más frágil en algunos momentos, una lectura distinta del poder. No intentó ser Gianni, intentó ser Versace desde su propia mirada. La industria respondió con cautela. Algunos dudaron, otros apoyaron. El público observaba con atención, buscando señales de continuidad o ruptura. Cada desfile era un examen, y cada colección, una declaración silenciosa de resistencia. Con el tiempo, Donatella logró algo clave: mantener viva la marca sin convertirla en un museo. Versace siguió siendo reconocible, pero también adaptable. Supo dialogar con nuevas generaciones, con cambios culturales y con un mercado que ya no era el mismo que en los años de Gianni. Aún así, el peso nunca desapareció. Ser Donatella Versace significaba cargar con una historia que no podía reescribirse. Su liderazgo fue constantemente interpretado a través de la ausencia de su hermano. Y aún así, siguió adelante. No desde la perfección, sino desde la persistencia. Este periodo consolidó una verdad importante. Versace no era solo un hombre, era una visión compartida, capaz de transformarse sin perder su esencia. Y Donatella, contra todo pronóstico, se convirtió en la guardiana de ese fuego. No fue un reemplazo, fue una transición. Y en esa transición, la marca demostró que el legado de Gianni Versace podía seguir respirando, incluso sin su creador al frente. Hoy, Gianni Versace ya no es solo un nombre en una etiqueta, es un capítulo completo en la historia cultural del mundo moderno, un símbolo de cómo la moda puede trascender la ropa y convertirse en lenguaje, poder e identidad. Versace cambió para siempre la manera en que entendemos el lujo. Antes de él, el lujo era distancia, silencio y exclusividad controlada. Después de él, el lujo también fue espectáculo, emoción y visibilidad. Demostró que una marca podía ser audaz, sexual, intensa y aún así, profundamente influyente. Su mayor legado no está solo en los vestidos icónicos ni en los desfiles históricos. Está en la transformación del rol del diseñador. Gianni Versace convirtió al creador en una figura cultural total. Alguien capaz de dialogar con el arte, la música, las celebridades y la sociedad. Después de Versace, la moda ya no podía vivir encerrada en sí misma. También dejó una advertencia silenciosa. Construir un imperio basado en la imagen tiene un costo. La exposición constante, la presión de superarse siempre, la imposibilidad de desaparecer. Versace vivió intensamente el mundo que creó, y ese mismo mundo lo rodeó hasta el final. Su historia es brillante, pero no ingenua. Para nuevas generaciones, Versace sigue siendo relevante. Sus códigos visuales continúan inspirando. La sensualidad sin disculpas, la fuerza del cuerpo, la mezcla entre lo clásico y lo provocador. Todo eso sigue presente en la moda actual. Su influencia no se diluyó con el tiempo, se integró al ADN de la industria. Gianni Versace fue un creador que no buscó agradar a todos, y precisamente por eso dejó una huella tan profunda.
No diseñó para el consenso, diseñó para la emoción, para la reacción, para el impacto. Su obra obliga a tomar posición, incluso hoy. Su historia no es solo la de un genio creativo, es la historia de un hombre que apostó todo por su visión, que entendió el deseo como fuerza cultural, que transformó a las modelos en íconos, a las pasarelas en escenarios y a la moda en un fenómeno global. Al final, Gianni Versace representa tres cosas al mismo tiempo: un ídolo creativo, una advertencia sobre el precio del éxito absoluto y una leyenda que no puede borrarse. La fama le dio todo, y también le exigió todo. Esa es la paradoja que define su vida y su legado, y quizás la razón por la que su nombre sigue despertando fascinación décadas después.